Estamos grabando, como dirían los productores de cine, cámaras rolling. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Business Model Generation. En español se traduce algo así como generación de modelos de negocios. Y no me refiero a esto como un tema en general. Me refiero a esto en específico como el libro que se titula de esta manera, Business Model Generation. Y es un libro muy interesante por la historia que hay detrás. En el año 2004, Alexander Osterwalder terminó sus estudios de innovación. Hizo su tesis de innovación respecto a una serie de casos de estudio de empresas bastante famosas. Y con la compañía de su profesor Yves Pigneur comenzaron a promover los resultados de la tesis porque eran bastante reveladores. Tenían muy buenas lecciones de negocios para cualquier tipo de negocios. De manera que fue bien aceptada. Y un par de años después, en el año 2006, Patrick van der Pijl les hizo la pregunta que cambió la historia. Les dijo, gracias por la presentación, gracias por la explicación. ¿Dónde está el libro donde yo puedo leer todo lo que me están explicando? Y no había un libro. Pues existía la tesis, pero era una tesis que cumplía con los formatos académicos de la universidad. Aburrido. Así que Alexander y su profesor Yves regresaron al cuarto de diseño y decidieron hacer un libro acerca de las lecciones de la tesis. Y el libro lo titularon así. No sé si se lee bien, pero dice Business Model Generation. Esto hubiera podido salir normal, pero siendo ambos de los más intelectuales genios de la innovación de su tiempo, se les ocurrió una idea recursiva. Dijeron, ¿qué pasa si aplicamos las lecciones de la tesis para la creación del libro que explica la tesis? Una idea completamente revolucionaria y lo hicieron. Llamaron a participantes, no recuerdo cuántos fueran, eran más de 100 participantes de alrededor de 45 países del mundo para tener una buena fuente de brainstorm, de lluvia de ideas, de cómo debería verse el libro, cuáles son las cosas que le funcionaban a la gente que realmente iba a utilizarlo. Y por supuesto no lo hicieron en una sola sesión. Con la ayuda de todas estas personas, a través de un par de años, hicieron más de 200 versiones del libro, 200 prototipos, y a cada uno, que podía ya muy bien haber sido un libro terminado, le hicieron otra revisión, y después otra revisión, y después otra revisión, que es en sí una de las lecciones fundamentales que enseña la tesis, y el libro también. Iterar. No importa que tan bien esté algo, siempre puede mejorar. Y siempre podemos buscar fuera cuáles son las cosas que puede mejorar. Y ellos ya tenían esta red de gente que cada vez más gente les estaba aportando ideas de cómo podría el libro ser mejor, tanto en la manera del formato, en la diagramación, en qué tan largos deberían ser los textos, qué tanto debería profundizar cada caso de estudio. Una parte que a mí personalmente me encanta mucho es las gráficas. ¿Cómo debería verse un libro de un doctorado de innovación si fuese hecho con innovación?
Y no debería verse como ningún libro de texto de la universidad. Eso quedó garantizado. Después de todas estas revisiones, en el año 2009, finalmente lo publicaron. Y por supuesto, siguiendo su propia escuela de innovación, no fueron de editorial en editorial en editorial, pidiendo, rogando quién se atrevía a publicar este libro que osaba romper todos los paradigmas que había hasta el momento acerca de las tesis doctorales de las universidades europeas. Por el contrario, utilizaron una plataforma en línea para hacer la publicación final de su libro en el año 2009. Y ese es el libro que cambió la historia. No vamos a hablar del libro de pasta a pasta en esta ocasión, pero sí vamos a hablar de su parte medular, que es el Canvas. Ellos le llaman el Business Generation Canvas. En español se ha traducido ordinariamente como el lienzo de generación de negocios. Y eso es lo que voy a dibujar ahora en el pizarrón. El lienzo está dividido en módulos y los módulos están divididos en partes. Voy a hacer una línea punteada. A la mitad y una línea firme por acá. ¿Y qué es lo que significa cada cosa? Del lado derecho del lienzo tenemos el mercado. Podemos llamarlo también la demanda. Y del lado izquierdo del lienzo tenemos la producción. Podemos llamarle también la oferta. Esta línea firme hace una división importante. Es que todo lo de arriba son cosas que pasan, son acciones que uno hace, son cosas que uno tiene, son tangibles de la vida real, que se traducen, en el caso del mercado de la demanda, se traducen en ventas y las ventas se traducen en ingresos. Del lado de la izquierda, la producción significa algún tipo de fábrica, incluso mínima, incluso si fuera un negocio digital, alguien tiene que estar haciendo la cosa digital. Esto puede o no requerir instalaciones, siempre requiere materiales, siempre requiere equipo de trabajos, así que esto son los costos. De manera que la línea firme de abajo nos genera, realmente son los últimos módulos donde se concretan las finanzas de la empresa. Y comienzo cerrando eso porque la parte más interesante es la parte de arriba. ¿Qué es lo que hay arriba? Que se traduce en ingresos y en costos. Y si yo tuviera algún día la oportunidad de preguntarle a los autores del libro una sola pregunta, yo les preguntaría, ¿por qué lo hicieron al revés? Les preguntaría,
por qué el lienzo se lee de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. No lo sé ahora, probablemente nunca lo sabré. El cuadrante más grande con el que comenzamos literalmente es el número 1 de sus modelos, se llama segmento. Segmento de mercado. Algunos le pueden llamar a esto nicho de mercado. Hay otras nomenclaturas, pero la lección más importante, la primera lección, la razón por la cual esto tiene el número 1 de importancia, el número 1 en el libro, el número 1 en el lienzo, es porque sin clientes no hay negocio. Punto y se acabó. De manera que, si vas a poner un negocio, lo primero que debes tener es clientes. Más adelante, en esta ocasión, vamos a abordar cuáles son todas las preguntas que ellos proponen para identificar cuál es mi segmento de mercado, quién es mi audiencia, a quién es que voy a servir. Pero lo importante en este momento es, si yo no tengo clientes, el resto del lienzo y el resto del modelo de negocio no sirve para nada. Esto es muy relevante porque estamos acostumbrados a pensar al revés. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a dibujar el módulo de en medio para que después no se me quede sin espacio. Estamos acostumbrados a pensar primero en la producción. Del lado de la producción hay dos cosas muy evidentes. Uno son los recursos, que ellos le llaman recursos clave, y otros son las actividades clave. ¿A dónde vamos con esto? Y quiero dar un ejemplo concreto que no me estoy inventando. Esto realmente ha venido a mí una gran cantidad de veces el mismo ejemplo. Cierta persona conoce a alguien, que puede ser su mamá, su tía, su amiga, alguien muy cercano, que hace una comida deliciosa, espectacular. Hace es acción, es actividad. Y por supuesto, la comida que hace depende de los ingredientes que le pone. Si yo compro ingredientes que no son los mismos que esa persona está usando, recursos clave, la comida no me va a salir igual. Entonces partimos de esto. Repito, ejemplos reales, recurrentes que han venido a mí muchas veces. Conozco a fulanita que hace una comida deliciosa, espectacular. Ella debería poner un restaurante. Similar me ha pasado con arte. Hay personas que dicen, mi hermana dibuja unas cosas fascinantes, más allá de lo que uno ve, por ejemplo, en las redes sociales o lo que se ve en las exposiciones de arte, que ella tiene los recursos, algún papel, algún lienzo, algún material sobre el cual trabaja,
tiene las actividades claves, que en este caso es el talento artístico. Entonces le recomiendan, ella debería poner un taller de arte, debería poner una galería de arte, debería dedicarse al arte y sin duda alguna se haría multimillonaria. Esto es falso. Tanto la persona que cocina, y vamos a llevarnos a los extremos. Digamos que esta es la persona que hace la comida más rica del mundo. Y la otra es la persona que hace los mejores dibujos del mundo. Si estas personas ponen su local, ya sea físico o en internet, y comienzan a ofrecer sus productos, van a quebrar. Hay cientos, no en el libro propiamente, pero sí en la tesis, hay cientos de historias documentadas de este enfoque. Yo tengo los recursos, tengo las actividades, voy a tener éxito. Hacen las actividades con los recursos, repito, puede ser lo mejor del mundo en ese sentido, y fracasan, quiebran, son financieramente un fracaso, un ejemplo de fracaso. Y se preguntan, ¿por qué? Y la respuesta ya la dijimos. Porque el primer paso para poner cualquier negocio es tener clientes. El que tiene cliente dispuesto a pagar, con las ganas de comprar, él puede ingeniarse cómo hacer la producción de lo que el cliente quiere. Pero comenzar del otro lado es ir cuesta arriba. Yo tengo esto y no sé quién lo quiere, no sé dónde está la persona que lo quiere. Voy a ir tocando de puerta en puerta, 1000 puertas, 1.000.000 de puertas y no voy a vender, me voy a morir de hambre. Recomendación, no empezar por el lado de la producción. Y particularmente en el ejemplo de la comida, el que contrasta son las cadenas de restaurantes de comida rápida. Por un lado tenemos a esta señora que hace la mejor comida del mundo y está en quiebra porque no tiene clientes. Y por el otro lado tenemos las cadenas de comida rápida que voy a darme la libertad de decirlo de esta manera, que venden basura. La comida es realmente mala. En inglés se dice junk food, comida basura. Y están haciendo millones de dólares todos los días. Porque ellos tienen clientes. Lección número 1, paso número 1, no iniciemos un negocio sin antes tener un cliente que tiene la capacidad de pago y que tiene todas las ganas de comprarnos. Si ya lo tenemos, podemos avanzar un poco. A este cliente yo necesito entregarle un valor. Y este módulo, el módulo central, que de hecho en muchas gráficas lo identifican es una caja de regalo para aquellos que necesitan ayuda para interpretar mis dibujos. Lo identifican como un regalo. Esto es un regalo que yo le estoy dando al cliente. Por supuesto, no es un regalo literalmente, vamos a cobrarlo para tener un negocio. Y esto se llama la propuesta de valor.
Acá, repito, lo importante es la dirección en que funcionan las cosas. Si yo me pongo a desarrollar un producto como primer paso, yo puedo llegar a tener cualquier producto y no voy a tener quien lo compre. La forma de desarrollar la propuesta de valor es de los clientes hacia el producto. Yo necesito entender profundamente qué es exactamente lo que el cliente necesita. No superficialmente, es un error muy típico que yo consigo un cliente, escucho lo que el cliente me dice, voy a mi laboratorio de trabajo, a mi taller, a mi oficina, lo que sea, y le entrego lo que él me pidió. Y no le sirve. La mayoría de veces se hacen estudios muy superficiales de lo que el cliente necesita y terminan en fracaso. El cliente lo recibe, podría incluso pagarlo, después lo ve, lo tiene, no lo usa y se acabó el negocio. Para esto hay todavía otro lienzo desarrollado por ellos porque se dieron cuenta de que, no recuerdo el porcentaje, pero era un gran porcentaje de las personas que estaban siguiendo su lienzo de modelo de negocios fracasaban en este baile. ¿Cómo baila mi cliente con mi propuesta de valor? ¿Se machucan los pies, se empujan, se tropiezan o van armoniosamente de la mano? Y la única manera de hacer esto es, como dije antes, entender profundamente al cliente y sus necesidades. Así que desarrollaron un segundo lienzo, que explicaremos en otra ocasión, que es el lienzo propiamente de la propuesta de valor. En resumidas cuentas dice, un cliente compra solamente por dos razones. Porque hay un beneficio que él ve claramente que necesita, o porque hay un dolor que ya no aguanta y que necesita quitarse. La parte del beneficio es un poco más compleja de definir, así que vamos a utilizar el ejemplo clásico del dolor. Digamos que yo vengo esta mañana con dolor de cabeza. Me duele la cabeza. Es un dolor y no lo quiero. Entro y comienzo a saludar a las personas y alguien me dice, a uno se le nota cuando tiene un dolor de cabeza. ¿Qué tenés? Ah, me duele la cabeza. Te ofrezco un vaso de agua. Yo dentro de mi mente pienso, un vaso de agua no me va a quitar el dolor de cabeza. No, gracias. No, un vaso de agua no es la propuesta de valor que necesito. Sigo saludando personas, me preguntan por mi dolor de cabeza y alguien me dice, ah, sí, yo tengo una pastilla que es para el dolor de estómago. ¿Te sirve? Y yo pienso dentro de mi mente, una pastilla para el dolor de estómago no me va a quitar el dolor de cabeza. Sigo saludando gente. Alguien me dice, yo tengo esta pastilla de hierbas que es buenísima, que me la recetó una persona por internet y yo las estoy tomando porque ofrecen que curan todos los males del mundo. Y yo pienso, esta es la historia que he escuchado acerca de cuántas marcas de productos que realmente no hacen nada más que el efecto placebo. Y dentro de mi cabeza pienso, esto no va a quitarme el dolor de cabeza. Sigo saludando gente en la oficina y llego y alguien me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una pastilla para el dolor de cabeza. Esta es la solución que yo había estado buscando desde el principio.
Y la persona lo único que hizo fue escuchar atentamente, poner atención, entender y hacer casar mi dolor con la solución que me propone. En este caso yo soy el cliente. Mi dolor es un dolor de cabeza. Y el emprendedor, el empresario, me ofrece una propuesta de valor. Una pastilla que quita el dolor de cabeza. No se necesita ser muy inteligente para ver que una pastilla que quita el dolor de cabeza es exactamente lo que yo estoy buscando cuando tengo un dolor de cabeza. Genial. Ya llegamos al módulo número 2. Tengo un cliente y tengo un producto o servicio que satisface la necesidad del cliente. Ahora, acá en medio hay 2 módulos indispensables. Tenemos la relación. La relación con los clientes. Tenemos que tener una relación con los clientes. Yo no puedo obtener de la persona que tiene la pastilla para el dolor de cabeza esa pastilla para el dolor de cabeza si yo no tengo ese intercambio de comunicación que contenga el mensaje de me duele la cabeza y que contenga de vuelta yo tengo esta pastilla para el dolor de cabeza. Es necesario que exista esta relación con comunicación abierta y efectiva. Y número 2. La logística de la entrega. Vamos a dar un ejemplo simple, burdo, pero efectivo. Digamos que esta persona que me ofreció la pastilla para el dolor de cabeza dice, vamos a mi escritorio, voy a buscar la pastilla, la busca, no la encuentra y me dice, hoy dejé esta pastilla en mi casa. ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. Incluso si tengo un cliente que soy yo con dolor de cabeza, una propuesta de valor, una pastilla que quita el dolor de cabeza. Tengo la relación. Hablamos abiertamente, somos amigos, nos llevamos muy bien y queremos ayudarnos mutuamente. Pero la parte de la entrega, olvidé la pastilla en mi casa, que queda a no sé cuántas horas de aquí. Esto hace inefectivo todo lo anterior. Si no hay una capacidad de entrega efectiva, en este caso inmediata, yo no quiero quitarme el dolor de cabeza que tengo ahorita mañana, quiero quitármelo ahora mismo, no hay negocio. No le voy a pagar por una pastilla para quitarme el dolor de cabeza ahorita, si la pastilla me la va a entregar mañana. Ahora supongamos que todo esto sale bien. Soy yo el cliente con un dolor. Está la propuesta de la pastilla, que es me quita el dolor. Tengo la relación con la persona que tiene la pastilla. Tenemos una comunicación abierta y cordial. Y efectivamente tenemos el medio de entrega. Acá la tengo, te la puedo dar inmediatamente. Otra forma en la que esto podría fracasar es si hablamos de esto cordialmente a través de una reunión en línea y me muestra la pastilla, pero está en otro país del mundo. No me funciona. Pero digamos que sí, digamos que estamos ya físicamente haciendo la entrega de la pastilla. Esto es lo que cierra la parte del mercado. Acá el negocio existe. Una vez que el negocio existe, genera ingresos.
El ejemplo de la pastilla es para simplificar la parte de mercado del lienzo de generación de negocios. Para ejemplificar la otra parte, vamos a regresar al ejemplo de la cocina. Digamos que yo tengo una fábrica de galletas. Pregunta de examen: ¿por qué tengo yo una fábrica de galletas? Respuesta de examen: es porque alguien me dijo, yo quisiera comer galletas, y yo entrevisté a esta persona. ¿Cómo quisieras que fueran las galletas? Yo quisiera que fueran de tal y tal manera. Yo me dediqué a hacer algún prototipo rápido, se lo entregué y me dijo, está bien, pero podría mejorar de tal y tal manera. Y quiero regresar al caso de la propia elaboración del libro Business Model Generation. Repito, ellos tenían más de 100 colaboradores en más de 45 países, que cada vez que ellos hacían una galleta, ellos les decían, esta galleta puede mejorar de tal y tal manera. Y el mecanismo fundamental, que yo llamo la danza, el baile, entre la propuesta de valor y el segmento de mercado, es precisamente eso. Yo doy un paso para acercarme a lo que el cliente necesita, y el cliente da un paso en armonía conmigo para decirme cómo puede esto mejorar. Iteración. Los autores del libro, repito, hicieron más de 200 versiones del libro antes de publicar la que publicaron finalmente como un producto terminado. Yo debería también estar dispuesto a hacer 10, 100, cientos, miles de iteraciones del producto que estoy ofreciendo. Es literalmente el método científico más conocido en el mundo, por lo menos por los estudiantes de primaria. Al parecer, cuando entran a la universidad se les olvida. Se llama prueba y error. Yo pruebo con esta galleta y no va a estar como el cliente la quiere idealmente. Obtengo retroalimentación, regreso, hago una galleta mejor, con menos errores. No siempre pasa. A veces una versión posterior es inferior, revierto y hago otros cambios. Repito, iteraciones. Todas las iteraciones que el cliente necesite hasta decir, esto es exactamente lo que yo estaba buscando. Lo quiero. Yo tengo mi fábrica de galletas, ya tengo el cliente que quiere la galleta, tengo la galleta con las especificaciones que el cliente quiere realmente, después de un profundo estudio de entender a profundidad lo que él necesita y de suficientes iteraciones para entregar lo que el cliente necesita. Tengo una buena relación con el cliente y tengo un mecanismo de entrega efectivo. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado, tengo un caso en mente, no puedo mencionar nombres de la empresa, pero es una empresa que tiene una tasa de éxito del 100%. Todos los clientes que han llegado a consumir su producto están 100% satisfechos. Yo al principio no lo creía, pensé que era como, hay unos pocos satisfechos que son los que hacen mucha bulla y luego los demás se quedan callados. Así que me convertí en cliente de esta persona, es una empresa de una persona. Y efectivamente tiene un producto maravillosamente satisfactorio. Ahora, ese producto, para hacer más grande la empresa, para tener más clientes, para poder escalar, necesita tener más recursos y más actividades. Lamentablemente, una persona
solo puede hacer cierta cantidad de cosas en un día. Y en este caso particular, los recursos que él usa, que son plantas, tiene acceso a una cantidad limitada de plantas. Su plantación es de cierto tamaño, ya no caben más que las que está plantando actualmente. Así que tiene le vamos a dibujar una banderita roja acá. Las plantas que él puede cultivar, ya las está cultivando. Si el día de mañana vienen 100 o 10 clientes más, él no puede atender a esos 10 o 100 clientes más porque ya no tiene más recursos. Y le vamos a poner una banderita roja acá, a esta persona en particular, porque es una persona. No tiene un aprendiz, no tiene un equipo de trabajo, no tiene un equipo en absoluto. Si esta persona se cansó y no puede trabajar más, si se le acaban las 24 horas que tiene el día, ya no tiene más horas en el día, hay un límite en sus recursos y en sus actividades. Esto puede pasarme a mí en mi fábrica de galletas. Yo puedo hacer las galletas en la cocina de mi casa perfectamente, donde tengo, digamos, una estufa con horno, por supuesto, para hacer las galletas. Y tengo una persona, que soy yo, que me dedico a hacer las galletas todas las noches para venderlas al día siguiente. Si yo quiero duplicar las ganancias de mi negocio, no puedo. Porque tengo una estufa y ya la estoy usando todo lo que cabe. No puedo hacerla más grande, es la estufa que es. Soy una persona. Estoy haciendo las galletas todas las noches. Necesitaría tener 48 horas cada día para poder hacer el doble de galletas y no las tengo. Acá es donde se traban las carretas del lado de la producción. Así que en términos de recursos, yo tengo que estar capacitado para incrementar mi capacidad instalada. Esto es fundamental y si vemos las historias de éxito del siglo XX, las empresas que se hicieron dominantes, las que pasaron a la historia en el siglo XX, todas lo hicieron acá. Obtuvieron financiamiento para crecer mucho su capacidad instalada. Y por supuesto, de nada me sirve tener 10 estufas en la cocina si sigo siendo yo la única persona que está haciendo galletas. Yo necesito la capacidad para incrementar. Anteriormente hubiera dicho para incrementar el número de personas que hacen las actividades, pero en nuestros tiempos, con inteligencia artificial, puede ser que algunas de esas personas no sean personas humanas, pueden ser agentes de inteligencia artificial que hacen algún trabajo, pero necesito tenerlos. No puedo solo pensar, sí, yo vi que un influencer tiene 5 agentes de inteligencia artificial que hacen su trabajo de mercadeo, que, repito, el mercadeo es una parte fundamental para el crecimiento de una empresa. No puedo solo pensarlo, yo tengo que tener los agentes funcionando. De los ejemplos, probablemente el más impactante del siglo XX fue la historia de Rockefeller y cómo fue que él llegó a tener los recursos para la
logística del petróleo y cómo fue que él logró, entre las actividades clave, la más difícil era el traslado del petróleo desde su origen hasta los puertos. Las inversiones más grandes, más riesgosas y más controversiales que hizo Rockefeller fueron en estos dos módulos. Él dijo, ok, sí, yo sé que hay clientes para petróleo, los conozco, puedo hablar con ellos, ellos vienen a los puertos, puedo entregarlo ahí, el petróleo es exactamente lo que ellos quieren, necesito tener el control de los recursos para fabricar, envasar el petróleo y necesito tener el control de las actividades, tanto de la fábrica como del envase, como críticamente en su caso, del traslado del petróleo a puerto. Y lo logró. Pero no lo logró él por sí solo. Y aquí es donde llegamos a uno de los módulos probablemente más difíciles de entender, y es el de socios clave. Los socios clave. Bueno, voy a comenzar con las malas noticias. Hay más oportunidades, hay mucho más probabilidades de conseguir un socio clave malo que quiebre tu negocio a las probabilidades que hay de conseguir un socio clave bueno que haga crecer exponencialmente tu negocio. Por supuesto que existen metodologías para selección de socios. No diría yo que son confiables en 100%. Lo que más existe son tipos de acuerdos legales que me permiten hacer la sociedad, pero salir de ella si algo sale mal. Si el aguacate me sale malo, lo puedo tirar a la basura. Si el socio no es lo que yo esperaba de él, no aporta lo que yo necesito para crecer exponencialmente en mi negocio, los abogados se encargan de romper esa sociedad. Pero diría, por lo menos el 90% de los artefactos que existen van por el lado malo, van por el lado de qué hacer cuando algo sale mal. No tengo conocimiento de una fórmula secreta, una fórmula mágica para seleccionar adecuadamente los socios. La gente que yo conozco o de la cual he leído sus historias que han conseguido socios clave, no voy a decir perfectos, pero funcionales, altamente funcionales, lo hacen por intuición. No lo hacen por una metodología formal. Hay personas que traen esto, que pueden leer con mucha facilidad, con mucha naturalidad, con su propia intuición, la naturaleza de las otras personas. Y hay otras personas que no. Esto se puede desarrollar, se puede estudiar, se puede mejorar. Y el punto acá es, si yo tengo recursos clave y actividades clave para hacer funcionar mi negocio, pero me falta alguno, yo busco un socio que lo tenga. Otro error típico, sobre todo en los países, en Guatemala y en los países latinoamericanos, es el querer tenerlo todo yo. Es que si todos los recursos necesarios son esta lista, todos tienen que ser míos, de mi propiedad,
Yo no puedo compartir mi idea porque me la van a robar, no puedo compartir mi negocio porque me van a tratar de estafar. En la realidad, los negocios más innovadores, los más exitosos y los de mejor crecimiento en el mundo son negocios que tienen algunos recursos clave y que hacen sociedades clave con socios que tienen otros recursos clave. De similar manera, yo podría, siguiendo el ejemplo de las galletas, yo podría ser capaz de escalar mi capacidad de fabricar galletas. En vez de 10 galletas como hacía antes, yo me las ingenié, ahora tengo una cocina industrial donde en vez de 10 galletas al día puedo hacer 100 galletas al día, pero hay que empacarlas. Y esa parte no, tal vez se me acabó la plata, tal vez ya no cabe el espacio en mi casa, tal vez por cualquier razón no soy capaz de realizar esa actividad clave. Pero tengo un amigo que tiene una empresa que hace empaques, que no está muy ocupado, es decir, su capacidad instalada tiene algún grado de capacidad ociosa. Entonces yo puedo llamarlo y decirle, hey, necesito empacar 100 galletas todos los días. Podríamos hacer una sociedad para que esto funcione. Y esa es la manera en que se termina de cerrar el ciclo del crecimiento y del fortalecimiento de un negocio, consiguiendo buenos, confiables y efectivos socios clave. Ahora, que ya tenemos la fábrica de galletas en grande, con socios que aportan las partes que yo no hago muy bien o no puedo hacer o tengo alguna limitante para hacer, todo esto se traduce hacia abajo en costos. Los ingredientes de las galletas cuestan dinero. La estufa, sea de gas, de electricidad o de cualquier tecnología, cuesta dinero. La estufa que compré cuesta dinero en sí. Mi socio me va a decir, perfecto, yo empaco tus galletas, puedo empacar 100 galletas todos los días, pero no lo va a hacer de gratis. Él necesita, también tiene costos que cubrir y por supuesto que si solo le doy para cubrir sus costos, no va a estar muy interesado en participar conmigo. Él va a pedirme una parte para sus ganancias y entonces va a estar interesado en hacer esto, hacerlo bien y hacerlo más. Todo esto es lo que suma los costos de un emprendimiento. Y eso es a grandes rasgos el lienzo de generación de modelos de negocios. Si quisiéramos sacar 2 lecciones básicas de este lienzo, la primera es que el módulo 1 es el cliente, el segmento de mercado, el nicho de mercado, la audiencia, como le querramos llamar. Yo siempre debo comenzar identificando a alguien que tiene una necesidad que es tan importante para esta persona, que necesita, quiere pagar por ella y tiene la capacidad para pagar por ella. Una vez que tengo al cliente, puedo pasar a los siguientes pasos. Si yo no tengo un cliente con capacidad de pago y con disposición de pago, el resto del modelo es completamente inútil. Y la segunda lección que está implícita es que corre de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Un día debería buscar a Alexander Osterwalder y preguntarle por qué lo hizo en el sentido al revés de, por lo menos como yo leería típicamente una gráfica. Pero ese es el resumen, esa es la parte medular del libro Business Model Generation. Y como dije en varias partes de este video, vale la pena profundizar en muchos aspectos a medida que uno va poniendo en práctica este
esta metodología, uno sí necesita una guía más profunda en varios módulos, en varias interrelaciones, por lo cual me parece que estaremos grabando más videos acerca de este tema en el futuro cercano. Con eso concluyo por el día de hoy. Tengan todos un excelente día y éxitos en sus negocios.